Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy, como ya saben, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, pero no desde la perspectiva del glamour y la alfombra roja, sino desde la realidad, desde esos pequeños imprevistos que, aunque parezcan insignificantes, nos conectan con ellos de una manera más cercana. Y es que, como dicen por ahí, todos somos humanos, ¿verdad? Y la protagonista de nuestra historia de hoy es nada más y nada menos que la talentosísima y carismática actriz turca Demet Özdemir. Muchos de ustedes la conocen, y si no, ya es hora de que lo hagan. Esta mujer es una estrella en toda la extensión de la palabra. Su belleza, su talento, su naturalidad, todo la convierte en una de las figuras más queridas del panorama internacional. Pero hoy no vamos a hablar de sus papeles en series como Erkenci Kuş, esa comedia romántica que nos robó el corazón, o de Mi hogar, mi destino, donde demostró su versatilidad actoral, o de cualquiera de sus proyectos más recientes. Hoy vamos a hablar de algo mucho más cercano a la vida real, un pequeño, pero significativo, desliz burocrático que le jugó una mala pasada. Sí, señores y señoras, hoy vamos a hablar del pasaporte caducado de Demet Özdemir en el aeropuerto. Prepárense para una historia llena de drama, pero también de risas y sobre todo, de valiosas lecciones. ¿Están listos? Pues empecemos. Para aquellos que aún no la conocen, aunque no sé cómo es posible, Demet Özdemir es una actriz, bailarina y modelo turca que ha conquistado el mundo con su talento y su encanto. Su carrera comenzó en el mundo del baile, pero pronto descubrió su pasión por la actuación, y desde entonces, no ha parado de cosechar éxitos. Sus series han sido un fenómeno en Turquía y en numerosos países de Latinoamérica, Europa y Asia, catapultándola a la fama internacional. ¿Pero qué hace a Demet tan especial? Pues además de su evidente talento, es su cercanía y su autenticidad lo que la distingue. Es una persona sencilla, con los pies en la tierra, que no duda en compartir su vida con sus seguidores a través de las redes sociales. Y esto, amigos, es algo que la gente valora mucho. Ahora bien, volvamos a nuestra historia principal, el incidente del pasaporte. Según los reportes, Demet tenía un viaje programado. Los detalles del destino exacto no están claros, pero lo importante es que tenía que salir de Turquía. Y como suele suceder en estos casos, seguramente tenía una agenda apretada, llena de compromisos laborales. Imaginemos la situación, un rodaje, una sesión de fotos, una reunión importante, quién sabe. El caso es que al llegar al aeropuerto con toda la emoción y las expectativas de un nuevo proyecto o aventura, se encontró con la sorpresa. Al momento de presentar su pasaporte en el control de seguridad, la pesadilla burocrática se hizo realidad, el pasaporte de Demet Özdemir estaba caducado. Imaginen la escena. El rostro de Demet, la frustración de tener que detenerse, el equipo de producción esperando, los horarios que se desajustan, la presión del tiempo. Todo un caos. La burocracia, ese monstruo de 1000 cabezas, había atrapado a una estrella internacional en sus garras. ¿Cómo pudo pasar esto? Bueno, como ya les dije, esto le puede pasar a cualquiera. La vida de una celebridad, como la de cualquier persona que tiene una agenda muy ocupada, es frenética. Entre el trabajo, los viajes, los eventos, las reuniones, las responsabilidades personales. Es muy fácil que se nos pasen cosas por alto. Y en este caso, la fecha de caducidad del pasaporte fue la víctima. Y aquí es donde entra en juego la parte más interesante de la historia, la reacción de Demet. En lugar de perder los estribos, de armar un drama público o de buscar culpables, Demet demostró una madurez y un profesionalismo que son dignos de admirar. En lugar de desesperarse, decidió tomarse la situación con calma y, sobre todo, con mucho humor. ¿Cómo lo hizo? Pues lo compartió con sus seguidores a través de las redes sociales, pero de una manera muy relajada. Publicó una foto de su pasaporte caducado y escribió un mensaje ingenioso y divertido que decía algo así como: cuando la vida te sorprende, y te das cuenta de que el pasaporte está caducado. Cara desternillándose de la risa. Esta actitud, amigos, es un ejemplo de cómo afrontar los imprevistos. En lugar de lamentarse, de quejarse o de frustrarse, Demet decidió tomar la situación con humor y ver el lado positivo de las cosas. Esto es algo que todos podemos aprender de ella. Ante los obstáculos, ante las situaciones inesperadas, la mejor estrategia es mantener la calma, respirar hondo y buscar soluciones. ¿Pero qué pasó después? ¿Cómo se resolvió este embrollo? Aquí es donde entran en juego el poder de la fama, la influencia y los contactos.
Seguramente el equipo de Demet se movilizó de inmediato para intentar solucionar el problema. Llamadas, gestiones, trámites urgentes. Todo un despliegue de recursos para conseguir que la situación se resolviera lo antes posible. Y por fortuna, gracias a la diligencia de su equipo, y quizás a alguna ayuda extra, Demet pudo obtener un nuevo pasaporte en tiempo récord. Una verdadera carrera contra el reloj. Después de algunas horas de espera, de trámites y de mucho estrés, Demet pudo finalmente embarcarse en su viaje, dejando atrás el susto y la frustración. Y así, lo que pudo haber sido un gran problema, se convirtió en una anécdota, una historia más que contar. Una historia que además, nos deja varias lecciones muy valiosas. La primera lección, como ya les mencioné, es la importancia de la organización y la planificación. En un mundo cada vez más globalizado, donde los viajes internacionales son frecuentes, es fundamental tener nuestros documentos de identidad en regla. Revisar la fecha de caducidad del pasaporte, del DNI, del permiso de conducir, es algo que debemos hacer con regularidad, y no esperar al último momento. ¿Por qué? Porque las consecuencias pueden ser muy graves. Quedarse varado en el aeropuerto, perder un viaje, perder una oportunidad laboral importante, son solo algunas de las consecuencias de no tener nuestros documentos en regla. La prevención es la clave, amigos. La segunda lección es la importancia de mantener la calma ante los imprevistos. La vida, como todos sabemos, está llena de sorpresas, de obstáculos, de imprevistos. No todo siempre sale como lo planeamos. Y en esos momentos es fundamental mantener la calma, respirar hondo y buscar soluciones. La desesperación, el pánico y la frustración no nos ayudarán en nada. Al contrario, nos pueden paralizar y hacernos perder el tiempo. La calma, la serenidad y la actitud positiva son nuestras mejores armas para superar cualquier adversidad. La tercera lección es la importancia de la humildad. Incluso las personas más famosas, más exitosas y más poderosas, pueden cometer errores y enfrentar situaciones complicadas. Demet, con su actitud, nos demostró que la humildad es una virtud fundamental. En lugar de ocultar su error, de avergonzarse o de buscar excusas, lo compartió con sus seguidores de una manera natural y divertida. Esto la hizo aún más cercana a su público, demostrando que al final, todos somos humanos y que todos podemos equivocarnos. Y la cuarta lección, y no menos importante, es que a veces, los contactos y la influencia pueden ayudarnos a resolver problemas de manera más rápida y eficiente. Aunque no todos tenemos la misma suerte que Demet, que seguramente contó con un equipo trabajando a toda velocidad para solucionar su problema, es importante saber que existen mecanismos para agilizar los trámites en situaciones de emergencia. Sin embargo, es fundamental recordar que aunque la ayuda puede ser un plus, la responsabilidad principal recae en nosotros mismos. Debemos ser organizados, responsables y tomar las medidas necesarias para evitar situaciones como la que vivió Demet. Ahora, volviendo a Demet, ¿qué consecuencias tuvo este incidente? Afortunadamente, las consecuencias fueron mínimas. Perdió unas horas de tiempo, quizás tuvo que retrasar un poco sus planes, pero al final, pudo continuar con su trabajo y cumplir con sus compromisos. Esto nos demuestra la importancia de la flexibilidad y la capacidad de adaptación. En el mundo del espectáculo como en la vida, los imprevistos son el pan de cada día, y es fundamental estar preparado para afrontarlos. Saber adaptarse a las circunstancias, ser flexible y encontrar soluciones rápidas es clave para tener éxito en cualquier ámbito. Además, este incidente le sirvió a Demet para generar aún más empatía con sus seguidores. Al compartir su experiencia, demostró ser una persona cercana, accesible y sobre todo, humana. Esto fortaleció su imagen pública y la hizo aún más querida por sus fans. La gente se sintió identificada con ella, porque todos, en algún momento, hemos pasado por situaciones similares. En resumen, la historia de Demet Özdemir y su pasaporte caducado es una anécdota divertida, pero también muy aleccionadora. Nos recuerda la importancia de la organización, la calma, la humildad y la capacidad de adaptación. Es un ejemplo de cómo, incluso en situaciones complicadas, podemos sacar lecciones y aprender algo nuevo. Y también nos muestra el lado humano de las celebridades, que como todos nosotros, son personas que cometen errores y enfrentan imprevistos. Pero, ¿qué más podemos sacar de esta historia? Reflexionemos un poco más allá de la anécdota. En primer lugar, esta situación nos invita a reflexionar sobre la importancia de la prevención.
En un mundo cada vez más complejo y con trámites burocráticos cada vez más engorrosos, es fundamental ser precavidos y anticiparnos a los problemas. Revisar la fecha de caducidad de nuestros documentos, planificar con tiempo nuestros viajes, informarnos sobre los requisitos necesarios, son acciones que pueden ahorrarnos muchos dolores de cabeza y evitar situaciones desagradables. En segundo lugar, la historia. Ade de Met nos recuerda la importancia de la actitud positiva ante la adversidad. Ante cualquier problema, por grande o pequeño que sea, es fundamental mantener la calma, respirar hondo y buscar soluciones. La desesperación y el pánico solo nos paralizan y nos impiden pensar con claridad. La actitud positiva, por el contrario, nos ayuda a afrontar los problemas con energía y determinación. En tercer lugar, la historia de Demet nos enseña la importancia de la humildad. La humildad es una virtud fundamental en la vida. Nos permite reconocer nuestros errores, aprender de ellos y crecer como personas. La humildad nos ayuda a ser más tolerantes, comprensivos y empáticos con los demás. En cuarto lugar, esta historia nos invita a reflexionar sobre el papel de la fama y la influencia en la sociedad. La fama y la influencia pueden ser herramientas muy poderosas, pero también conllevan una gran responsabilidad. Es importante utilizar la fama y la influencia de manera responsable, para hacer el bien, para inspirar a los demás y para generar un impacto positivo en la sociedad. Y por último, la historia de Demet nos recuerda que al final, todos somos humanos. Todos cometemos errores, todos enfrentamos imprevistos y todos tenemos momentos de debilidad. Lo importante es aprender de nuestros errores, afrontar los problemas con valentía y seguir adelante. Así que antes de terminar, me gustaría lanzarles una pregunta: ¿qué lecciones sacan ustedes de esta historia? ¿Alguna vez se han enfrentado a una situación similar? ¿Cómo la afrontaron? Cuéntenme en los comentarios, me encantaría leer sus experiencias. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero agradecerles por verlo hasta el final. Espero que les haya gustado este tema y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejarme un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Me ayudarían muchísimo. Y recuerden, mis queridos suscriptores, que la vida está llena de sorpresas, tanto agradables como desagradables. Pero lo importante es afrontar cada día con optimismo, con una sonrisa y con la certeza de que al final, todo saldrá bien. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no olviden, la vida es una aventura. Hasta la próxima.